vamos a continuar con el tema del análisis espectral y ahora vamos a ver lo que se denomina el engrosamiento Doppler de la línea espectral. ¿Esto qué tiene que ver o en qué consiste? Nosotros tenemos de que, en primer lugar, volvemos a repetir que la línea espectral es aquellas energías que va emitiendo los átomos. Entonces, los átomos se encuentran en movimiento térmico, ¿está claro? Los átomos se encuentran en movimiento térmico. Entonces, este movimiento térmico, ¿qué va a hacer? Va a hacer de que se aprecie un efecto Doppler. Jóvenes, ¿qué es el efecto Doppler? ¿Qué es el efecto Doppler? El fenómeno por el cual se observa variaciones en la longitud de una radiación como consecuencia del movimiento de la fuente o del observador, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, como se encuentran en movimiento térmico, los átomos no están quietos, se están moviendo. ¿Está claro? Por lo tanto, el observador registrará haces de luz con diferente omega. O sea, el efecto Doppler aquí está, lo que va a hacer es que va a cambiar la frecuencia. ¿Está claro? Hay un cambio de la frecuencia debido al movimiento de las partículas. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. En el sistema de referencia asociado al átomo, nosotros vamos a decir que la frecuencia es un omega sub 0. Entonces, aquí nosotros tenemos de que el átomo, si está en reposo y pasa de su estado excitado a su estado fundamental, emite con esta frecuencia. Entonces, a partir de ahí, el átomo, vuelvo a repetir, se encuentra en movimiento térmico. Entonces, si el átomo se mueve hacia el observador, lo que va a detectar es un omega que va a ser igual a omega sub 0, me faltó aquí, con velocidad v sub z, es decir, vamos a decir que se dirige a una dirección. Aquí vamos a tener es 1 más v sub z sobre c, donde c es la velocidad de la luz. Entonces, nosotros vamos a tener de que va a existir un cambio en la frecuencia, un aumento en este caso, debido al efecto Doppler. ¿Eso está claro, jóvenes? Entonces, el observador ve no el W sub 0, sino ve este W. Ahora, esta velocidad v sub z, nosotros ¿cómo lo hallamos? Para eso, de nuevo, volvemos al tema del movimiento térmico. Y vamos a decir la componente v sub z tiene
ley de distribución normal. Eso porque estamos hablando de un movimiento térmico. Por ello, nosotros vamos a decir lo siguiente: ya que es una ley de distribución normal, tenemos que la cantidad, o sea, este diferencial de concentración, ¿está bien? Este elemento de concentración es proporcional a la concentración en sí por m sobre 2pi kt por el exponente de menos m b sub z al cuadrado sobre 2kt. Tenemos una distribución normal de bz. Esto le voy a llamar 1, a esto le voy a llamar 2. Aquí este n, jóvenes, es el número de átomos que emiten o irradian por unidad de volumen. Es decir, es la concentración de átomos que están irradiando. Y el ddn es la parte de los átomos cuya componente de velocidad v sub z se encuentra entre el valor de v sub z y v sub z más delta de v sub z. Entonces nosotros tenemos que corresponde o responde a esta distribución normal. Jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta acá. Yo a ver si tengo aquí, disculpen, un dibujo. Creo que tenía una imagen que ilustraba esto. Sí, esta imagen nos ilustra lo que estamos nosotros viendo acá. Voy a poner por aquí. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, este es el elemento, tiene una velocidad v, pero tiene esta componente, ¿está claro? Que está orientado hacia el observador. Se mueve con una velocidad z, pero la frecuencia va a cambiar debido al efecto Doppler. No sé si tienen hasta acá alguna pregunta. Por el momento todo bien, profe. Muy bien, entonces continuemos. Esto nomás lo voy a hacer un poquito más grande y lo voy a poner aquí arriba. Ya está. Bien, continuemos. Ahora, si tenemos que un I sub 0 es la intensidad de todos los n átomos, entonces nosotros vamos a tener de que DDI, que es la concentración que corresponde a DDN, va a estar relacionado con estos valores por una regla de 3 simple. Entonces nosotros vamos a tener que el elemento de intensidad o la intensidad de este elemento o esta cantidad de átomos con respecto a I sub 0 es igual a ddn sobre n. Esta es nuestra expresión número 3. Entonces, nosotros, usando esto, vamos de 2 a excluir el b de z. ¿Está bien? Entonces, excluyendo en 2
b de z al cuadrado y d de z, esto, ahora, ¿cómo lo hacemos eso? De acá, ¿está claro? Nosotros lo hacemos empleando esto. Con ayuda de 1, es decir, vamos a expresarlo para que quede claro, bz en términos de omega, de bz en términos de d de omega. ¿Está bien? Y considerando además que d de i es igual a s omega d de omega, entonces nosotros vamos a obtener lo siguiente: s omega d de omega sobre i sub 0 va a ser igual a la raíz cuadrada de m sobre 2 pi kt c sobre omega sub 0 exponente de menos mc al cuadrado. Jóvenes, ustedes por favor cotejan estas expresiones que estoy desarrollando, está al cuadrado y todo esto por d omega. Esta va a ser nuestra expresión número 4. Entonces nosotros vamos a tener este desarrollo. ¿Está bien? Vamos a tener este desarrollo. De aquí, nosotros hacemos que delta de omega va a ser igual a omega sub 0 raíz cuadrada de 2kt sobre mc al cuadrado. Esta va a ser nuestra expresión 5. Y entonces podemos reescribir 4 de una forma un poco más compacta. S de omega, disculpen, es igual a i sub 0 sobre raíz cuadrada de pi delta de omega exponente de menos omega sub 0 al cuadrado sobre delta de omega al cuadrado. Disculpen, jóvenes. Disculpen. Y esto es igual a i sub 0. Vamos a poner un g sub d de omega. Esta es nuestra expresión número 6. A ver, déjeme aquí ganar un poquito de espacio para escribir qué cosa es ese g sub d. Listo. Donde g sub d de omega, esto es igual a 1 sobre raíz cuadrada de pi delta de omega exponente de menos omega sub 0 al cuadrado sobre delta de omega al cuadrado 7. Esta función, por si acaso, está normalizada. ¿Qué significa que esté normalizada? De que nosotros tenemos que la integral de esta g de omega, esto va a ser igual a 1. ¿Está bien? Esto, jóvenes, nos está describiendo el contorno de la línea espectral. Y nosotros tenemos en este caso, esto nos describe un contorno gaussiano. Y vemos la forma, bien, es un contorno gaussiano. Aquí tenemos lo que es nuestra dispersión. Hasta aquí, jóvenes, ¿estos cálculos están entendidos?
¿Tienen alguna pregunta? Muy bien. Entonces nosotros vamos a ver lo siguiente. Entonces, aquí nosotros estamos teniendo un aumento debido a ese efecto Doppler. Ahora, el engrosamiento Doppler se refiere a un engrosamiento no homogéneo. ¿Y eso por qué? Porque diferentes átomos dan un aporte distinto a la radiación total. Y cuando me refiero a distinto es justamente por el tema de las frecuencias. ¿Está bien? Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. Aquí tengo también otro esquema, este que está aquí. Aquí nosotros tenemos, esta es el contorno de Lorentz y este es el contorno Doppler. ¿Está bien? Este es el contorno Doppler. Entonces nosotros vemos de que el ancho del contorno Doppler más o menos se establece siempre en el orden del 0.5, al igual que en el de Lorentz. ¿Está bien? Es decir, a esa altura más o menos nosotros podemos considerar de que disminuye en la mitad. Ahora, nosotros vamos a tener lo siguiente acá. Un delta de omega d va a ser igual a 2 raíz cuadrada logaritmo natural de 2 delta de omega. Es decir, esto es el ancho, ¿está bien? El ancho de la línea. El ancho de la línea. Es decir, consideramos el ancho de la línea como aquel ancho en la cual disminuye de su intensidad máxima a la mitad. Eso es lo que nosotros tenemos. Y esto va a ser igual a 2 raíz cuadrada del logaritmo natural de 2 y en lugar del delta d tenemos la expresión que hemos definido acá y vamos a tener 2kt sobre mc al cuadrado. Esta es la expresión número 8. Entonces esto nos define el ancho de el engrosamiento de Doppler. Como vemos, este ancho depende de la temperatura. ¿Está bien? Depende de la temperatura. Entonces, por ejemplo, para la radiación o la emisión del neón a una temperatura de 300 Kelvin, nosotros vamos a tener que delta de la frecuencia de Doppler, que no es otra cosa que este delta de omega Doppler sobre 2 veces pi, esto es del orden de 1,7 por 10 a la 9 Hz. ¿Está bien? Es decir, 1.7 GHz. ¿Está bien? 1.7 GHz. Entonces nosotros tenemos, ese es el engrosamiento en este caso y va a depender de la temperatura. Entonces a mayor temperatura aumenta como la raíz cuadrada de la temperatura o disminuye si la temperatura es menor. No sé si está esto claro. Aquí esto también nos muestra lo siguiente, que el engrosamiento Doppler excede o es mayor que el engrosamiento por impulsos. ¿Está bien? Que el engrosamiento por impulsos. Sin embargo, cuando tenemos nosotros presiones altas, el engrosamiento por impulsos puede convertirse o puede superar al engrosamiento Doppler. ¿Está bien? Entonces hay ciertas condiciones donde esto se puede ver. Entonces nosotros aquí vamos a ver
de que existen puntos, existe este punto de corte, ¿está bien? En el cual nosotros podemos decir de que tiene el mismo ancho. Sin embargo, la altura es distinta. Bien, entonces, jóvenes, esto es lo que corresponde al engrosamiento de las líneas espectrales debido al efecto Doppler, el cual se debe al movimiento térmico de los átomos del medio.